Buenas noches, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, yo le buenas escucho, buenas noches. noches. Ah, perfecto, gracias. Bueno, ante todo, me voy a presentar. Soy el arquitecto Miguel Luna, eh, soy docente de la Facultad de Arquitectura. 17 años llevo enseñando ya taller de tesis. Tengo una empresa que se dedica a proyectos inmobiliarios de todo tipo, tanto en el sector salud, educación y obviamente en el tema inmobiliario de vivienda, ¿no? Ya más o menos tenemos unos 20 años en este tema de la vivienda de interés social y vivienda también de tipo general, ¿no? Em, con respecto a este curso, quisiera que cada uno, voy a tomar lista y cada uno se presente, porque quiero saber si, bueno, la mayoría debe ser son arquitectos, pero quisiera saber si tal vez hay otro profesional de otra, ¿no? De otra carrera, ¿no? Porque ha pasado los casos que ha habido economistas, contadores, o sea, la mayoría obviamente son arquitectos. Entonces, si quisiera tomar lista y cada uno se presenta, ¿no? Más o menos en qué rubro trabaja y punto, ¿no? Y para tomar lista. Ahora, es importante que por favor asistan en todas las clases. Máximo deberían, tal vez, si es que pasa algo, faltar y obviamente tienen que ver las grabaciones, ¿no? Porque todas las clases se van a enseñar teoría y en algunos casos sí bastante teoría de tema reglamentario, ¿ya? Entonces es importante que asistan porque en una grabación, si es que ustedes no van a poder asistir, no pueden repreguntar, ¿no? O sea, siempre hay dudas de cualquier parte de los temas que estoy explicando y es mejor que lo resuelvan en el momento. Entonces es mejor que asistan, ¿no? Por eso ese horario también ha sido bastante flexible como para que todos puedan estar llevando el curso por el horario, ¿no? Entonces, a ver, voy a comenzar. Silvana Salinas, ¿se encuentra? Buenas noches. Sí, Silvia. Es Silvia. Ah, Silvia. Ok, ok. Siento que estaba mal escrito ya. Sí, Silvia, Sí. dime. Buenas noches. Yo soy arquitecta, bachiller en arquitectura de la FAUA. Ujú, Eh, bueno, me interesó el curso por todo el análisis previo que hay que hacer y más también porque siento que va a ser un aporte para yo hacer mi tesis, ujú. eh, que es sobre vivienda. Ok, Y más que todo. gracias. Gracias, Silvana. Sí. Andrea Mejía. Sí, Andrea Mejía. presente. Ah, ¿cómo está, Sí. Andrea? Sí. Buenas noches. Eh, en mi caso soy estudiante de arquitectura Ujú, y me llamó la atención el curso debido a que me gustaría mm, mejorar más que todo teniendo en cuenta lo que es medición, ¿no? Para mis diseños, para no equivocarme más en el futuro. ujú. Sí, perfecto. Gracias. Básicamente, lo quiero que solamente me digan su especialidad, ¿no? Y si están trabajando, si están en una inmobiliaria o todavía están estudiando, ¿no? Básicamente eso, porque eso en realidad lo que me interesa, si son arquitectos o ya tienen alguna experiencia previa, ¿ya? Ok. Eh, Luz López. Buenas noches. Yo soy arquitecto y sí trabajo para una inmobiliaria. Ujú, ok. Gracias, Luz. Luis Gámez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto ¿Qué saludarles a tal? todos. Mi nombre es Luis Gámez, soy arquitecto y bueno, me dedico a la planificación urbana. Muchas gracias, Luis. Nadine Calienes. Buenas noches, arquitecto. Bueno, yo soy arquitecta y actualmente estoy trabajando en una empresa que se encarga de diseñar viviendas para condominios y casas de campo. Ok, gracias, Nadine. Ya. Diana Ortega. Buenas noches, arquitecto.
Soy arquitecta y también me encuentro trabajando actualmente. Ok, gracias, Diana. Eh, Renzo López. Hola, buenas noches. Soy bachiller de arquitectura y encuentro en una empresa que se dedica a refacciones y remodelaciones de vivienda. Ok, gracias, Renzo. Germán Mendoza. Y profesor, buenas noches. También soy arquitecto y eventualmente trabajo para una inmobiliaria que se dedica al rubro de vivienda multifamiliar. Ujú. Gracias, Germán. Ok. Eh, Elia Rodríguez. Sí, buenas noches, Miguel. Yo soy arquitecta de la FAUA, ya tengo más de 25 años de titulada y Ujú, tengo una empresa que estamos iniciándonos en el rubro del inmobiliario. ujú. Ok, gracias. Gracias, Elia. Eh, Helen Juárez. Buenas noches, arquitecto. Yo soy egresada, bachiller de la FAUA y trabajo de manera independiente diseñando en una empresa de construcción también. Ujú. Gracias, Helen. Rodrigo Alba. Buenas noches con todos, buenas noches, profesor Luna. Ujú, Bueno, yo soy administrador de empresas por la Universidad de ujú. Piura y actualmente vengo laborando en el área de desarrollo inmobiliario y expansión de una de las empresas del Grupo Falabella. Veo especialmente desarrollo inmobiliario retail. Ok, gracias, Rodrigo. Brulin Segarra. Buenas noches, arquitecto. Disculpe, ¿se escucha? Sí, No sé si... perfecto. Ah, Sí, ya, se ok. escucha muy bien. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Brolin Junior Segarra Huanca. Soy arquitecto y actualmente me encuentro trabajando en una empresa. Ujú. Ok. ¿Hay alguno que no haya llamado? Porque esta lista me lo pasaron temprano. Puede ser que se haya inscrito otra persona que no esté. ¿Hay alguno que no haya llamado? Ya. Entonces perfecto. Ya. A ver, vamos a empezar. Bueno, en principio, todos, bueno, la mayoría son arquitectos, solamente hay un administrador, Rodrigo, ¿ya? Y un poco para adelantarte, Rodrigo, el curso de cabidas, hay una parte, ¿no? Que sí, digamos, es básicamente un tema como que de análisis del lugar, del terreno y un análisis matemático de lo que podría, digamos, realizarse en ese terreno, ¿correcto? A nivel, digamos, bastante conceptual, ¿ya? Pero de ahí pasa a un tema de esquemas arquitectónicos y de diseño. Entonces, es ahí donde necesariamente entra a tallar los conocimientos de un arquitecto, ¿no? Para hacer una cavidad hay que hacer un esquema, ¿no? Un esquema arquitectónico, no un anteproyecto, porque estamos hablando de eso ya es posterior, pero sí un esquema que esté bastante cercano, ¿no? Con ciertos parámetros de diseño cercanos a un anteproyecto. Entonces, es ahí donde, digamos, eh, toda la experiencia que que hemos tenido todos en la universidad, nuestra formación y luego, obviamente, ya en la etapa laboral, nos da pues la perspectiva para que podamos nosotros hacer estos esquemas, ¿no? Entonces, eh, y eso hace que, digamos, haya una propuesta arquitectónica a nivel de esquema en ese terreno. Y de ahí se sacan los números, se sacan los metros cuadrados, las cantidades, etcétera, según, obviamente, el análisis general que se hace de los parámetros. Entonces, eh, es en esa parte que sí es una parte que necesariamente tienes que, digamos, asociarte o tener digamos, en conjunto, trabajar con un arquitecto, ¿no? Obviamente con este curso te vas a dar cuenta de que sí
cualquier cavidad arquitectónica tiene que cumplir ciertos requisitos por los cuales te van a dar la experiencia como para decir, bueno, esta cavidad está mal o esta cavidad está bien, o inclusive calificarla, ¿no? Porque cualquier, digamos, gestor puede analizar una cavidad, pero no lo, hay una parte, como le digo, de diseño que necesariamente como arquitectos nosotros lo tenemos que realizar, ¿ya? Sí, de Y acuerdo, eso es más o menos arquitecto Luna. Gracias correcto, también ya. por la posición. Ujú, ya. Entonces, vayamos con el curso. Otra cosa, este curso, estamos hablando de de 8 clases, ¿no? Y las 2 últimas clases van a ser básicamente para que eh, los grupos que se formen expliquen una cabida del análisis que se va a hacer de cada uno, porque este es un curso teórico práctico, ¿no? No es un curso donde yo voy a solamente dar conceptos, darle información, sino es para que lo realicen y obviamente eh, vean las diferentes cabidas que se van a presentar, porque digamos, les va a servir para todos, ¿no? Porque cada cabida va a ser seguramente completamente diferente que la otra, tanto en el lugar, digamos, la magnitud del proyecto. Entonces eso ahí va a ser de que todos podamos darnos cuenta de las diferencias que hay tal vez en Jesús María o en San Isidro o en Lince, ¿no? Entonces es importante que, digamos, no solamente uno realice la cabida, sino que escuche las otras cabidas, ¿no? Para que podamos un poco entender y obviamente mm, tener mucho más conocimiento de todas las zonas de Lima, ¿no? A través de las cabidas que van a hacer cada grupo, ¿ya? Y los grupos ya yo los voy a formar después de la clase. Ok, ya. Bueno, el objetivo del curso, ¿no? Es que al final el alumno realice un diagnóstico, ¿no? Y un análisis de un terreno. Obviamente todo este análisis que hacemos nosotros es para un fin, ¿no? Un fin de compra. O sea, el inmobiliario o la persona que, digamos, nos encarga hacer una cabida, lo que quiere es saber el potencial constructivo, o sea, cuánto le puede dar ese terreno, ¿no? En metros cuadrados. Y obviamente en metros cuadrados vendibles. Entonces eso es importante porque si no, él no tiene ese parámetro de compra, ¿no? De saber cuánto es lo que él puede pagar por ese terreno. Eso entra ya en un análisis posterior. Obviamente la cabida es un dato, digamos, más numérico de lo que es lo construible dentro de un terreno, pero esa pasa después a una calificación, ¿no? O sea, un análisis posterior de si es que ese terreno es rentable según el costo del terreno. Puede ser que sea una cabida muy eficiente, ¿no? O sea, pero el terreno está muy caro, ¿no? Y entonces, por más que sea muy eficiente, no se podía pagar. Normalmente en el mercado, pues ya están regulados, ¿no? Ya se sabe cuánto, más o menos cuánto altura, entonces a partir de eso también dan los costos, ¿no? Entonces, normalmente si una cabida está bastante bien hecha y es eficiente, siempre llega a un fin de compra, ¿no? Y negociación también, ¿no? Hasta cuánto puede pagar el que va a invertir. Entonces, eh, a través de estos esquemas que se van a hacer, como les comenté, ¿no? Eh, Va a servir como sustento, ¿no? Para este insumo de inversión inmobiliaria. El, Todo el curso se va a dividir, Carlos, he puesto, digamos, en semanas, ¿no? Son 4 semanas y en la primera semana vamos a ver el tema del diagnóstico, ¿no? Ahí vamos a analizar y vamos a ver para qué sirven los parámetros, las ordenanzas, las normas y parte de la reglamentación de Reglamento Nacional de Edificaciones, con un tema también de auditoría del terreno, que básicamente es un análisis bastante preliminar. Eh, Luego, la siguiente semana vamos a ver un análisis de los terrenos, formas, tipologías, cálculos y ratios. Ahí también entra, ojo, mucha reglamentación, ¿no? Gran parte del curso es saber lo básico, ¿no? Como para hacer una cabida, no vamos a analizar todo el reglamento, pero sí lo que necesitamos para hacer una cabida arquitectónica de nivel residencial, porque el curso está dirigido al tema residencial, o sea, básicamente a edificios multifamiliares, ¿ya? Entonces,
lo que yo voy a explicar del reglamento es lo que nos sirve para hacer un esquema arquitectónico de un edificio multifamiliar. No vamos a hacer una cabida para educación, ni para salud, no. Simplemente es para un tema residencial, que es en realidad lo que, digamos, lo que ahora eh, está bastante, digamos, no es un boom general, pero sí hay bastante inversión inmobiliaria, ¿no? En todas las partes, en todos los distritos, ¿no? Más, diría yo, en los distritos donde se puede hacer BIS, o sea, donde se puede hacer bien de interés social. Es ahí donde hay bastante inversión inmobiliaria. Y bueno, de todas maneras, también en otros distritos donde no hay BIS, también hay inversión, pero de digamos, de un rango menor, ¿no? Y obviamente estamos hablando de proyectos, este, en el caso pues, de Miraflores, pueden ser de 30 viviendas, ¿no? Pero si comparamos con un BIS, ¿no? En San Miguel, por ejemplo, estamos hablando de 200, 150 viviendas, ¿no? De un edificio. O sea, hay un nivel, digamos, de complejidad, ¿no? De magnitud en cada uno de estos distritos y dependiendo de lo que se va a hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí es importante tener, como les digo, el tema bien claro del tema de reglamento, ¿ya? Luego, en la tercera semana, vamos a ver ya básicamente la propuesta del programa eh, arquitectónico final, ¿no? ¿Ya? Y más los esquemas arquitectónicos. Eso ahí va a ser eh, una parte de explicación mía y otra parte ya de explicación de los avances de las cabidas que cada grupo va a hacer, ¿ya? En este caso, como son, me parece, 12, ¿no? Podría haber, yo diría, cuatro o tres grupos, nada más, ¿no? Donde podemos analizar tres cabidas, dependiendo del tiempo también, ¿no? Así que nos da para revisar todas, creo que sí se va a poder. Y después ya la última semana, ¿no? Ya sería prácticamente todas las dos clases para el análisis completo de las cabidas, ¿no? Porque siempre va a haber como una crítica, ¿no? Esto puedes mejorarlo, no, esto, digamos, debes analizarlo de esta forma, etcétera. Siempre se puede mejorar cualquier cabida, ¿ya? Y así va a llevarse el curso. El curso se aprueba con la entrega de la cabida, ¿no? Que no va a ser en la última semana, puede ser después que termine el curso, pueden entregar una semana después. Pero sí, cada grupo entrega la cabida, ¿no? Y eh, se- ese es su sustento para poder gestionar el certificado, ¿no? ¿Qué se entiende por una cabida, ¿no? Eh, una cabida arquitectónica, ¿no? Es un estudio técnico preliminar, ¿ya? Que determina la máxima construcción que puede permitir un terreno. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Es el potencial constructivo. O sea, ¿cuánto este terreno puede dar constructivamente? Pues lo máximo que se pueda, ¿ya? O sea, en metros cuadrados, ¿no? ¿Correcto? Tanto en pisos como en área ocupada del terreno. Eh, ese potencial constructivo, dentro de eso, de esa área, va a haber, digamos, tres tipos de área, ¿no? O dos vamos a hablar. Área vendible, área común, y todo esto suma el área construida total por piso. O sea, lo que tú vas a ver en ese edificio va a haber área común y área vendible por piso. El área vendible es lo que vas a, obviamente, vender, no estamos hablando de los departamentos. Y la área común son las circulaciones, las escaleras, las áreas de uso, digamos, común, que pueden ser Zoom, que pueden ser áreas de gimnasio, etcétera, todo lo que nos podía ofrecer adicional, ¿no? A lo que es el departamento o complementar. Igual también las áreas comunes son los espacios de maniobra de los autos, las escaleras, las áreas de cisterna, corte de bombas, todo eso es un área común, digamos. No es un área que se vende, es un área ¿no? que es digamos, mm, que digamos sumado con el área vendible nos da todo el total. ¿Qué conviene acá en un tema ya de análisis general? Que haya la menor cantidad de área común,
Porque si yo tengo la menor cantidad de área común, ¿no? Voy a tener mucha área vendible, o sea, constructivamente. Y eso es lo que se requiere, ¿no? O sea, lo que siempre quiere una cabida, tener más área vendible que área común. Por lo cual tenemos que manejar ciertos ratios, que eso también lo voy a explicar, parte ya del curso, para que ustedes tengan idea digamos, ciertos parámetros, ¿no? O sea, yo no me puedo pasar tantos metros cuadrados por unidad de estacionamiento o cuántos metros cuadrados tengo que tener por área común por piso, ¿no? Esas cosas uno debe, digamos, de alguna forma manejarlo para que cuando haga un diseño y evalúe su propuesta esté dentro de estos márgenes, ¿no? ¿Ya? Todo esto, obviamente, se tiene que hacer según la normativa. O sea, no nos podemos escapar de una normativa urbanística, ¿no? Tenemos que analizar factores de zonificación, altura, densidad, ¿no? Eh, áreas libres, retiros, o sea, todos estos parámetros que están dentro de un parámetro urbanístico se deben analizar porque se tiene que cumplir la norma. O sea, una cabida que no se analiza a nivel normativo, ¿no? No, no sería un documento que, digamos, en un futuro le sirva a un inversor, ¿no? Una persona que va a invertir en esto, y, y después, si es que está mal, digamos, calculado, bueno, lo que va a pasar es que no va a tener la rentabilidad que ha analizado al inicio, ¿no? Porque, digamos, la cabida este, no analizó ciertos puntos o se equivocó en este aspecto, ¿no? Como, por ejemplo, un aspecto más básico es el retiro, ¿no? O sea, si uno analiza un edificio con retiro de cero, ¿no? Con respecto a retiro 3 o 5 metros, obviamente va a repercutir en muchos aspectos, ¿no? Tanto en el tema de iluminación, ventilación, o también en el tema de aire libre. Entonces, esas cosas tienen que estar bastante claras en análisis de la etapa normativa, ¿no? Eh, Todo esto se tiene que ver con un tema de un buen aprovechamiento del espacio, ¿no? Del espacio de la distribución que va a tener el edificio para que todo esto esté bien iluminado, ventilado, ¿no? Con un análisis eh, eficiente del pozo de iluminación, ¿no? Ya que en la mayoría de casos van a tener pozo de iluminación, ¿no? Muy pocos casos, tenemos igual cuando uno entra al mercado, pues, no todos los terrenos son en esquina o tienen tres frentes, ¿no? Entonces, muchos proyectos tienen solamente un frente, necesariamente va a tener un pozo de iluminación y esos pozos tienen que calcularse a nivel de cabida. Si no se analiza a nivel de cabida, va a ser, digamos, un análisis que no está, digamos, bien eh, a nivel numérico, porque te van a arrojar metros cuadrados de área común y área vendible, no van a estar bien calculados. Va a haber errores. Y esos errores, al final, repercute pues en el cliente, ¿no? Y el cliente va a ver que esto de acá, oye, yo tenía una expectativa de tener tantos metros cuadrados vendidos, ahora me dices que hay menos, porque no analizas ciertos aspectos. ¿Qué va a pasar? Que no te va a contratar más, ¿no? Va a decir, bueno, ya, hasta acá más. Y me iba a buscar profesionales que le den cabidas cercanas, no muy cercanas a lo que va, digamos, a construir, porque sí le va a dar esa expectativa que tenía en lo que es la compra, el terreno versus el área vendible, e inclusive hasta puedes darle hasta más. Siempre en las cabidas hay que ser bastante, digamos, darle lo justo, ¿no? No soñar un poco, o sea, no decir, ah, bueno, se puede sacar un poco más, no. Sí se podría después que ya que te da el terreno, ah, bueno, vamos a ver si podemos hacer un análisis de alineamiento de fachadas o podemos hacer un análisis de ver si tal vez la colindancia nos puede dar algún tema de altura, ¿no? O de consolidación, etcétera. O sea, eso se puede también analizar en la cabida o después decirle, te puedo sacar un piso más después, ¿ya? Todos estos aspectos tienen que, digamos, lo vamos a tocar también en el curso, ¿ya? Entonces, el parámetro es un tema muy importante para el tema de las cabidas, ¿no? El tema del diseño como distribución, sí
es importante por la eficiencia, pero acá no vamos a analizar, por ejemplo, propuestas de fachadas o ese tema, porque eso ya implica eh, el tema de anteproyecto arquitectónico, ¿ya? Eso implica ya el tema del anteproyecto, no es el tema del, es un tema de distribución general, ¿no? De una planta típica, ¿no? Cómo está, digamos, distribuido con, versus el área común. Y eso nos va a dar, digamos, en general, ¿no? Todo el área construible del edificio, ¿no? Considerando obviamente la azotea, los retiros, ¿no? Que tiene que haber. Eso es en forma general, ¿ya? El tema de la cabida. ¿Para quién se hace una cabida? Obviamente desde los promotores inmobiliarios, ¿no? Que son los que más, digamos, eh, gestionan este tipo de proyectos. Ahora hay muchos promotores de diferentes escalas, ¿no? Hay promotores inmobiliarios que solamente buscan terrenos de 600 para arriba, 600, 800, 900, ¿no? Y hay promotores inmobiliarios que buscan terrenos pequeños, de 250, 300, ¿no? Están en ese margen, porque recién, digamos, están tal vez empezando o son, y que solamente quieren ver este tipo de proyectos, que son proyectos pequeños, que son proyectos que salen rápido y se venden rápido, ¿no? Y no son de largo aliento, ¿no? No son como proyectos de vivienda que estamos hablando de 100, 150 viviendas. Entonces, eso ahí tiene, digamos, todo un know-how, tienen todo un tema ya de un equipamiento, una empresa, que ya tiene, pues, obviamente sus vendedores, promotores, etcétera, que hacen que esa cantidad de viviendas pueda vender, ¿no? Estamos hablando de grupos inmobiliarios mucho más grandes. Bueno, también hay grupos de profesionales individuales que también gestionan, ¿no? Pero estamos hablando, ahí estarían, digamos, proyectos más pequeños. También emprendimientos familiares, estamos hablando de proyectos más pequeños todavía, ¿no? Y luego también puede ser una persona individual, un arquitecto individual que quiere entrar en este mundo de la inversión inmobiliaria y pueda gestionar un proyecto, pues, de este tipo, ¿no? Para eso obviamente tiene que tener una cabida. Ujú. En tema de los actores, ¿no? ¿No? Y obviamente el actor principal para poder gestionar una cabida es el arquitecto. O sea, ¿no? Y un arquitecto va de la mano con el inversionista. El inversionista es el que le va, digamos, a proponer, o va a buscar un arquitecto para que le haga la cabida. Pero el inversionista tiene que estar consciente de que hay normativas, ¿no? Y estas normativas, obviamente, están ligadas con el tema municipal. O sea, la municipalidad es la que gestiona los parámetros, en los parámetros están las normativas que tú vas a tener que estudiar, ¿no? O saber para poder realizar tu cabida. Entonces, el arquitecto hace la cabida, como ven acá está alineado. El inversionista, obviamente, requiere la cabida, pero ¿para qué? Para buscar un terreno, ¿no? Donde el cual puede realizar esta inversión. Si no tiene una cabida, no va a poder gestionar esa compra de terreno. No va a saber si ese terreno le es viable a él para poder construir su edificio. Y la municipalidad ve el tema normativo. O sea, todo está ligado en ese orden, ¿ya? No hay forma de hacer una cabida si no tengas normativa, no tienes terreno. Tienes que tener los dos, estas dos, digamos, eh, documentos, ¿no? Tanto el documento de terreno vendría a ser el CRI, ¿no? Y en la normativa vendría a ser lo que es el parámetro, ¿ya? En el tema normativo, una cosa es los parámetros donde te dan lineamientos urbanísticos y, y otro que es el reglamento, ¿no? O sea, el parámetro te dice que tienes que cumplir con el reglamento, y en el reglamento hay normas, artículos que tienes que cumplir para hacer tu cabida, ¿ya? O sea, aquí también está ligado el tema del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya. Ahora, fases de la cabida. Una, un- lo primordial en una cabida, ¿no? Eh, es tener como punto inicial el tema de parámetros y lo que son documentos registrales o la ficha registral. En los parámetros nos van a dar ciertas normativas de normas sectoriales, también tema de decretos supremos, resoluciones ministeriales,
y todo lo que es relativo a las ordenanzas municipales. Muchas municipalidades tienen sus propias ordenanzas de parámetros urbanísticos. Otras municipalidades tienen ordenanzas un poco más, digamos, más generales, ¿ya? Y, digamos, son más sencillas, digamos, de realizar. No es igual, por ejemplo, un parámetro que uno hace en San Miguel, ¿no? Que un parámetro en San Isidro, ¿no? O, o en Miraflores, ¿no? Ahí tiene una serie de ordenanzas que uno tiene necesariamente que leer, digamos, estar en forma, digamos, lo específico, ¿no? Por lo menos, comparativamente a lo San Miguel o Lince. No es lo mismo. Y todos esos documentos, todos esos datos están en el parámetro. Pero de la mano uno tiene que buscar las resoluciones ministeriales, las normas sectoriales y los decretos supremos, que también son documentos que uno necesita dependiendo qué cosa va a hacer, ¿no? Si va a ser BIS o va a ser un proyecto solamente cumpliendo con la ordenanza municipal. Ya. Luego pasamos a un tema de prediseño, ¿ya? El prediseño es un análisis primero, de analizar las tipologías de los departamentos que se pueden hacer, con las áreas de los departamentos que están en ese mercado que ustedes van a poder, van a intervenir o van a, digamos, proponer la cabida. Y esto nos va a dejar un programa también preliminar, ¿no? ¿Ya? También tenemos que ver el tema de la tipología de los estacionamientos y acá un cálculo. Entre el prediseño y la cabida hay un, digamos, un campo, ¿no? Un campo donde hay ya el diseño definitivo, ¿no? Diseño ajustado, ¿no? Que en muchos casos, eh, digamos, la expectativa puede ser muy, muy, muy grande, pero la realidad te dice no, no puedo tener esta cantidad de metros cuadrados de vivienda, porque el terreno, pues, tiene ciertas dificultades, tal vez en forma, eh, en el tema del pozo, ¿no? Entonces, hay cosas que, digamos, te regulan. Uno numéricamente o matemáticamente puede decir que este terreno me puede dar, no sé, para unos 1000 metros cuadrados, pero cuando hago el prediseño, pues veo que solamente puedo diseñar 900. Pasa eso. Y por la experiencia pasa mucho en edificios altos, ¿ya? En edificios, digamos, de 5, 6, 7, 8, hasta el 10, digamos, tal vez lo que matemáticamente uno puede hacer se puede lograr, ¿ya? Pero pasamos a más altura, ya comienza, digamos, esto a tener, digamos, eh, dificultades, ¿no? En el tema ya de ese cálculo, ¿no? O sea, ya la planta no se puede repetir igualita, ¿no? Desde la base, ¿no? Se tiene que comenzar a ajustar. Y eso lo da el prediseño. O sea, entre el prediseño y la cabida final, ¿no? Y eso también lo vamos a ver, obviamente, en el tema del curso. Ya en la cabida final, ya es digamos, vamos a volcar toda la información que hay en este diseño y donde se van a poder hacer los cuadros, ¿no? De áreas construidas, área vendible, áreas comunes, cantidad de estacionamientos, cantidad de departamentos, y sacar ratios, ¿no? Ratios que nos dicen, digamos, si estamos dentro de un margen adecuado, ¿no? Entre lo que es el área común versus el área construida total, ¿no? O el área vendible con el área construida total, ¿ya? Esos son un tema de ratios que se tienen que manejar para ver si estamos bien, ¿no? ¿O no? Ya. Un punto importante en este tema de las cabidas y como inicio de todo es el tema de la ficha registral. O sea, cuando alguien eh, le solicite hacer una cabida, son dos cosas que ustedes tienen que pedir, ¿no? Uno es primero la ficha registral, ¿ya? Y lo otro es el parámetro urbanístico. La ficha registral, ¿para qué? Para, obviamente, saber las medidas perimétricas del terreno, ¿ya?
A veces un gestor inmobiliario le dice, bueno, tengo un terreno que mide tanto por tanto y acá está mi parámetro. Pero ¿cómo ustedes pueden corroborar que esas medidas, ¿no? Son las que, digamos, eh, son las que tienen que ustedes seguir para diseñar, ¿no? Mm, Porque se lo ha dicho solamente el inmobiliario y él tiene información de la persona que le va a vender, pero no está bien. Lo que pasaría si es que en la, en el terreno mide una medida, pero en el ficha registral mide otra, ¿no? Entonces, lo que siempre uno debe ceñirse es a la ficha registral. Y la ficha registral dice 500 metros cuadrados, es 500 metros cuadrados con su lindero, tal, ¿no? 10 por tanto, por 50, ¿ya? ¿No? Esa es la medida. Y ustedes toman nota de eso, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, dentro de esta ficha hay varias cosas, ¿no? Que uno tiene que también leer, porque las fichas registrales tienen una forma de interpretarlas, ¿no? Hay un punto uno que son los antecedente dominal, ¿no? Ahí se especifica el número de la partida que independizó el predio. O sea, a veces, ya sea por un tema ya de análisis, ¿no? Eh, Uno tiene que saber cómo de dónde nació esta partida, ¿no? ¿Ya? Bajo qué criterios de urbanísticos, etcétera. Porque puede ser que después cuando estás desarrollando el anteproyecto te observen ciertas cosas de tu ficha y que tú tienes que sustentar, pero no lo tienes ahí como documento en esta ficha, sino en una anterior, que son los antecedentes. Por ejemplo, me pasó un caso de que yo tenía un terreno que decía que estaba frente a parque, ¿ya? Y para la municipalidad y para los revisores me dicen que sustente que esté frente a parque, para ellos no era un parque, ¿no? Porque era un parque medio atípico, ¿no? O sea, no era un parque, típico parque que está rodeado pues de calles, ¿no? Están los lotes alrededor, ¿no? Este parque estaba dentro como que de una manzana, ¿no? De la manzana. Dentro de la manzana había un parque, como un lote más dentro de la manzana. Entonces, y me pidieron que haga la justificación. Entonces yo tenía que demostrar que eso nació como parque. O sea, que ahí decía, mi lote estaba frente a un parque, pero ¿de dónde nace esa urbanización? Entonces tuve que irme a los antecedentes nominales, ¿no? A ver, y ahí recién cuando hice la búsqueda hacia atrás, sí encontré pues que sí se había diseñado una cantidad de lotes, que tenía áreas libres y también un parque. Y así lo demostré, ¿no? Que ese era un parque. ¿Por qué? Porque quería sacar, es muy diferente pues tener un terreno frente a una calle que frente a un parque. Ustedes saben que frente a parque siempre le dan más altura, ¿ya? Entonces, para mí era importante demostrar eso, porque yo a mi cabida la había dicho de esa forma, ¿no? Y ojo, que yo le había adelantado al cliente, es posible que por la característica de este parque pueda tener cierta consulta. Entonces, eh, te voy a hacer dos cabidas, una digamos, asumiendo que no hay, que eso no sea un parque y asumiendo que es un parque. Y si y él analizó el peor escenario y con el peor escenario a él les salía rentable, ¿ya? Y lo compra el terreno. Yo le hago la propuesta ya de anteproyecto por a través de mi cabida y le digo, ¿sabes qué? Voy a analizar bien este tema, si yo creo que sí es parque y vamos para adelante con el anteproyecto de 10 pisos. Lo presentamos, me observan y yo lo sustento, hago una reconstrucción del- de esa urbanización pequeña que estaba inscrita, ¿no? Hago una reconstrucción porque no había planos de urbanización. Lo demuestro y me dan los 10 pisos. Entonces, es ahí donde el cliente pues dice, bueno, mira, o sea, de lo que yo tenía como expectativa de hacer 8, ahora puedo hacer 10. O sea, le ha salido muy rentable, ¿no? O sea, si ya con 8 era rentable, imagínense con 10, ¿no? Mucho más rentable. Entonces, eh,
todos esos aspectos uno tiene que tener claro cómo buscarlo, ¿no? Cómo buscar dentro de estos temas de fichas. Luego, el punto 2 es el tema de la descripción del inmueble. Ahí sí detallan la ubicación, en algunos casos está detallado, por ejemplo, el tema de la fábrica, ¿no? Que está, aparte está el área de terreno, sus linderos. Luego viene punto 3, títulos de dominio, ¿no? Ahí señala quién es el propietario, ¿no? O si hay más personas, si, ¿no? Y luego hay un tema de gravámenes y cargas. Acá es importante saber si es que, porque puede haber una hipoteca, embargos, ¿no? Dentro de este lote. Entonces se le puede hacer saber, ¿no? Oye, mira, acá, cuidado, ¿no? Que acá hay un tema extrajudicial, pues no se va, todavía no se vas a poder comprar. Si eso no está saneado, bueno, no debería comprar. Estos puntos, digamos, las personas que compran terrenos, o sea, los que están metidos en el negocio inmobiliario, lo tienen bien claro, ¿no? O sea, esta parte sí ellos inclusive conocen más que nosotros, ¿no? De todas maneras, nosotros debemos saber, porque es parte también del argumento, de la argumentación que tú vas a hacer en tu cabida, ¿no? ¿Ya? Puedes tocar estos puntos. Y acá, esto es una ficha X, que normalmente son así, la mayoría, ojo, voy a mostrar otra ficha registral diferente, pero aquí en esta que es, digamos, bastante típica, podemos apreciar lo que son los antecedentes nominales que están pues, arriba a la izquierda, ¿no? Ahí donde figura el antecedente. Si uno quiere buscar atrás, va a esa ficha, no ese tomo. En la parte central está todo el tema de la descripción. Aquí está la descripción del terreno, del área, de los linderos, y si hay una fábrica, está inscrita y está descrita ahí. Abajo, a la izquierda está el título de dominio, y en el centro podemos ver las cargas y grafos, ¿no? Que puede haber en este terreno. Entonces, hay que aquí, por ejemplo, ustedes pueden leer claramente, bueno, acá lo he puesto así un poco para que no se vea la ficha, pero cuando uno le da este documento puede leer claramente lo que dice, porque está tipeado con máquina, ¿no? Entonces uno lo puede leer. Pero no todas las fichas registrales son de este tipo. Seguramente algunos que ya tienen experiencia viendo este tipo de fichas, no todas son así. Ustedes pueden encontrar una ficha que sea de esta forma, que son fichas registrales mucho más antiguas, donde, digamos, uno tiene que comenzar a leer, ¿no? Porque ahí está el notario que ha escrito esta inscripción, lo ha transcrito, ¿no? O sea, le ha puesto ahí su letra, el área de terreno, los linderos, y como pueden ver ahí dice 300, ¿no? 70, ¿no? Eso todavía es legible. He encontrado unos documentos de fichas escritas a mano que no son, uno tiene que, con lupa, ¿no? Y tratar de entender, ¿no? La letra del notario para ver si es lo que dice, ¿no? Al fin y al cabo, uno siempre va a poder dar con el metraje, ¿ya? Pero sí tienen este tipo de fichas. Otros he encontrado fichas mucho más antiguas, pero eso ya sucede más en centros históricos, ¿no? Que están en varas, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer la transformación. Pero la mayoría van a encontrar ustedes en metros lineales, ¿no? Decímetros cuadrados, ¿no? También, ¿no? Entonces, hay que saber transcribirlas nomás y armar, ¿no? Construir el terreno, ¿no? Aquí en estas fichas, por ejemplo, no hay ángulos, ¿no? Puede haber terrenos que no son necesariamente un rectángulo, o, ¿no? Pueden ser, digamos, trapecios. Entonces uno no tiene el ángulo, ¿no? De inclinación. De alguna forma uno trata de construir la forma del terreno. Bueno, aquí hay varias formas, ¿no? Yo a veces cuando tengo esas dudas, lo que hago es, a ver, voy al Google Earth primero, identifico cuál es el terreno, y ahí podía yo, digamos, darme cuenta de la forma, ¿no? De alguna, y a veces, ustedes saben que a veces uno ve una foto satelital y tiene perspectiva, o sea, tapa un poco la forma del terreno, pero uno puede ir a los históricos y va buscando una vista satelital que se acomode y que se pueda ver la forma, ¿no?
Y así más o menos he visto, he podido, digamos, en algunos casos que he tenido que hacer, eh, digamos, reconstruir un terreno, ¿no? Que tiene muchos lados, lo he podido, digamos, hacer más cercano, ¿no? A la realidad, ¿ya? Es la única, porque pedirle en esta etapa un levantamiento topográfico, ¿no? También y todavía no lo ha comprado, entonces es mejor, digamos, utilizar algunas herramientas que nos den lo más cercano, pues, a la realidad, ¿no? Con respecto a los documentos que nos alcanzan, ¿no? A buena hora si tuviera un levantamiento, ojo, y ahí uno lo puede verificar ya con la ficha. Ya. Bueno, ese es un punto importante, o sea, saber, eh, digamos, leer e interpretar eh, la información que hay en una ficha registral, ¿ya? Em, pero digamos, el otro punto más importante, creo, de todo lo que es el tema del análisis preliminar es el parámetro urbanístico, ¿no? Si no tiene un parámetro, no puedes hacer una cavidad. Es imposible. No puedes. Tendrías que tener en tu cabeza todas las zonificaciones de Lima, todos los análisis, etcétera, saberte los PDU de cada municipalidad y poder interpretar, ¿no? Si a ese terreno te corresponde tal cosa, ¿no? ¿No? Es una investigación prácticamente. Yo podría, digamos, deducir, si me dan un terreno y decir, y no tengo un parámetro, sí podría, digamos, eh, analizando su PDU, su ordenanza, sacar todos los datos de ese lote. Pero es un análisis que me va a costar tiempo, pues, ¿no? Porque los parámetros es una transcripción de los documentos de la municipalidad, tanto sus ordenanzas, ¿no? O municipales, ¿no? Que sean aprobados por Lima, ¿correcto? Entonces, es una transcripción de eso. O sea, o sea, ¿se puede hacer ese trabajo? Sí, pero imagínate, ¿no? Pero ya sabes que, no, que te diga tu cliente, no tengo parámetros, ¿no? Pues, o sea, eso es un trabajo adicional, que tendría que hacer un análisis, pero eso casi no sucede, ojo. Entonces, tú le pides un parámetro, y el parámetro, lo primero que tiene que estar es estar vigente, ¿ah? Pero dentro de estos parámetros, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Van a estar todas las normas técnicas que definen las condiciones primero de diseño y construcción, pero a nivel, obviamente, urbanístico, ¿ya? Urbanístico, estamos hablando área libre, altura, densidad, ¿no? ¿Qué más te van a poner? Cantidad de estacionamientos, ¿ya? Estos datos, área mínima de vivienda, en algunos casos, ¿ya? Van a estar en el parámetro, ¿ya? Es una cosa importante. Lo demás, todo es reglamento, ojo, RNE. Por eso es el nombre, ¿no? Parámetros urbanos. Entonces, nos va a dar una volumetría urbana. Es todos los datos que van a estar en este parámetro. Ahora, ¿por qué es importante el parámetro? ¿No? El parámetro es importante porque nos proporciona una seguridad legal. ¿Correcto? O sea, si yo tengo un parámetro vigente, ¿ya? Me va a dar una legalidad hasta la fecha que ese parámetro venza. O sea, por ejemplo, si yo tengo un parámetro ahora, ¿no? En este momento, voy a la municipalidad, me lo dan, entonces me va a durar 3 años, ¿no? 36 meses. En ese lapso, los documentos, las ordenanzas que están vigentes en ese momento, me van a regir para todos esos tres años. Por más de que, digamos, la siguiente semana que tú obtuviste ese parámetro, derogan una ordenanza. O sea, si lo derogan, tú tienes tu parámetro en el cual te va a servir para decir, no, yo compré mi terreno con este parámetro, por lo cual yo tenía una expectativa de construcción y eso es lo que digamos, va a valer, ¿ya? O sea, presento mi proyecto con esas ordenanzas con las cuales trabajé mi parámetro, con las cuales trabajé mi cabida,
Y por más que, como les digo, esté derogado, ¿no? Los que van a calificar lo van a hacer valer, ¿no? No les dije, pero yo soy también delegado del Colegio de Arquitectos, ¿ya? Tengo más o menos unos 8 años ya de delegado. Entonces, en el Colegio de Arquitectos siempre nos están, digamos, dando charlas informativas, temas de este tipo, ¿no? Controversias que suceden, ¿no? ¿Qué es lo que se debe respetar? ¿Qué es lo que no se debe respetar? Entonces, eh, estos casos del parámetro, ¿no? Eh, son documentos que, digamos, están dentro de ya una normativa. O sea, esto que les digo no está escrito en el Decreto Supremo 029, ¿ya? Que es ley, ¿ya? Entonces, en este decreto lo dice claramente, ¿no? ¿No? Da una seguridad legal, ¿no? Por lo cual, como les digo, por más que se deroguen después de que tú ya tienes el parámetro, tú vas a poder construir siguiendo todas las ordenanzas que hay escritas en ese parámetro. Inclusive si no están escritas y están, digamos, vigentes también, ¿no? Entonces, eso quiero que lo tengan claro porque a veces sucede que dicen, no, ya se derogó esa norma, ¿no? No, o sea, ya la ordenanza sostenible ya no está, pero oye, pero yo tengo mi parámetro que sí, en ese momento cuando yo lo saqué, sí se aplicaba. Ah, entonces sí la puedo hacer valer. Llega a la comisión, oye, pero esa ordenanza, no, pero a ver, ¿de cuándo es el parámetro? Mira, acá inclusive, bueno, obviamente uno tiene que indicar, ¿no? Dentro de la memoria descriptiva, todos los argumentos, inclusive ponerlo dentro del plano de ubicación, ¿no? Según parámetro tal, tal, con fecha tal, etcétera, para que no haya duda de que tú estás utilizando ordenanza que te beneficia dentro de ese marco legal que tú tenías, ¿no? O sea, en tu parámetro. Ya. Y como les digo, todo eso está en este decreto supremo. Obviamente este decreto supremo, la 029, es un reglamento de licencia de habilitación y licencia de edificación. ¿Qué cosa es este reglamento? Para los que no, tal vez algunos no los conocen, algunos seguramente sí, ¿no? Esto es como la regla de juego, ¿no? Para construir o para sacar una licencia y para sacar una conformidad. Todo este proceso legal para construir una edificación, ¿no? Está regido en el Decreto Supremo 029. Ahí están los actores, ¿no? Quienes, los requisitos, eh, digamos, todos los conceptos que uno tiene que saber, fechas, rangos, todo lo que uno, digamos, a veces va a la municipalidad a solicitar, ¿no? Que quiero saber, eh, digamos, cuáles son los requisitos para presentar mi proyecto. Todos esos requisitos están en el Decreto Supremo 029. O sea, ¿qué es lo que debo tener para presentar, por ejemplo, una licencia de obra? ¿O qué es lo que debo presentar? ¿Cuáles son los requisitos para presentar un anteproyecto o una conformidad o una habilitación, ¿no? Urbana, etcétera? Todos esos requisitos están explicados y están normados en la 029. Por eso, cuando uno va a pedir un requisito de una modalidad en una municipalidad, es lo mismo que te va a dar en la otra municipalidad, porque los dos trabajan con la 029. O sea, no pueden inventarse los requisitos. No puede haber un mayor requisito en un lado y en otro lado menos requisitos. No, tiene que ser lo mismo, pues, porque todo está regulado en la 029. Entonces es importante que también, ya como arquitectos, eh, tenemos que tener bien claro, ¿no? Que todo está mediante normativas. La municipalidad no puede sobrepasar esos requisitos, ¿ya? No puede estar por encima de la ley, pues. No se puede pedir requisitos que no están dentro de la ley, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, como le digo, está regulado el tema de él. Justo acá está regulado el tema de lo que son los parámetros. ¿Todo ciudadano puede solicitar un parámetro? Sí, todo ciudadano puede. Si no eres dueño de ese terreno, igual lo solicitas. Buena dirección, pones tu nombre, ¿no? Haces el croquis, pagas la tasa, que en algunos varía, en unos casos puede estar 30 soles, 50 soles, etcétera.
y te dan tu parámetro urbanístico de ese terreno. No tiene que ser el dueño, el propietario, no puede sacarlo cualquier persona. ¿Ya? Y en ese parámetro están las normas vigentes del distrito, ¿no? Cuando tú tienes ese parámetro, eso es lo que te va a valer. Como te digo, después se puede derogar, ya. Solamente lo único que tienes que hacer es hacer tu proyecto en el laxo del tiempo que está vigente tu parámetro. Obviamente, si lo haces ya después, ya pierde vigencia, pues no, entonces a la hora de sacar, pierde vigencia. Sacas otro parámetro, ya va a estar, va a regir lo que está, digamos, los parámetros actuales, ¿no? Ya o sea, lo que está derogado no va a salir, pues, ¿no? Entonces, ahí ya pierdes, pues, ¿no? Pierdes. ¿Ya? Hasta ahí creo que está claro el tema de estos dos documentos que uno tiene que, digamos, solicitar a tu cliente para que te dé esta información y puedas, digamos, comenzar a hacer un trabajo, ¿no? Si no tienes esos documentos, de verdad no deberías comenzar, ¿no? No debería uno comenzar, va a hacer un doble esfuerzo, ¿no? Tal vez, oye, no era esa medida, era otra. Y ahora otra vez tengo que comenzar a hacer el cálculo, ¿no? Entonces es mejor tener estos dos documentos y comenzar el trabajo. ¿Ya? Otra cosa que puedes pedir que no está, digamos, ni en el CRI, ni está en el parámetro CRIES, ¿no? O la ficha registral, es, por ejemplo, datos como ancho de la calle, ¿no? No, no está. Algunos parámetros dicen alineamiento de fachada, de ahí también se puede sacar, otros no, ¿ya? Pero, digamos, si tienes el dato del ancho de la calle, ¿no? También. Ahí también les voy a dar algunos datos de cómo sacar también esas medidas, digamos, siguiendo yendo a una página de entidades que nos pueden dar esa información, ¿ya? Pero eso sí es bien importante, ¿no? Tener el ancho de la calle o de la avenida en la cual tú estás haciendo tu proyecto. Ya. Acá, bueno, acá para que vean que este es un extracto del decreto supremo 029. Y en el artículo 5.2 dice, ¿no? Que lo puede solicitar cualquier administrado, ¿no? Y generan, ves acá, deberes y derechos, así como otorgan seguridad jurídica al titular del predio, ¿ya? O al tercero con derecho. O sea, como les digo, puede sacarlo cualquiera, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante porque muchas veces, por desconocimiento, ¿no? Uno a veces dice, no, pero sí, pues está vencido, entonces no lo puedo hacer. O ya no derogaron la ordenanza, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar con lo que está, con lo actual, ¿no? Porque eso no, te dice a veces sentido común, ¿no? Lo que está actual, con lo que está actual tengo que trabajar. Estos son los vigentes. Pero tienes un parámetro que te dice otra cosa, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en San Borja, tenía un parámetro donde justo en esa zona me podía hacer departamentos de 90, pero eh, cambió y dieron ya otras medidas para los departamentos y ya tenían que hacer, creo que, un porcentaje y un porcentaje de 100, entonces, pero en el otro caso podía ser todo de 90, en mi parámetro, con la ordenanza que estaba vigente en mi parámetro. Y me faltaban, creo que 4 meses para que ese parámetro, digamos, se venciera. Ya, pues entonces el cliente le dije, ya, vamos a comprar, bueno, pero tenemos que hacerlo rápido. Al toque, se hizo la cabida, ok, de ahí el anteproyecto, presentamos con los 90 y no hay problema. Obviamente me observaron, ¿no? Pero acá está el artículo del decreto supremo, ¿no? Nosotros como delegados tenemos que hacer cumplir la norma, correcto, me aprobaron. La municipalidad puede poner su voto singular, lo que quieran. La cosa es que los delegados son los que, digamos, también hacen valer estas normas. Yo como delegado hago valer ciertas normas que a veces las municipalidades no las quieren, pues, hacer valer, ¿no? Como por ejemplo,
que ahora se está haciendo mucho BIS, ¿no? Mucho vivienda de interés social, y algunas municipalidades no quieren, pues, ¿no? Pero es una ordenanza que rige para todo Lima Metropolitana, entonces se tiene que cumplir. Además, es una ordenanza generada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. No es cualquier ordenanza, no es una ordenanza municipal, ¿no? Estamos hablando de la provincial. Entonces, se tiene que cumplir. Entonces, hay municipales que no, pues ya yo lo hago cumplir para avenida, pero para calles no. Oye, ¿por qué? Pues como ¿cuál es el criterio, no? No, que tengo mi ordenanza. Bueno, tu ordenanza no puede estar por encima de la ordenanza, pues, provincial, ¿no? ¿Mm? Y queda zanjado. O sea, el tema, el criterio es esto de acá, lo que yo les cuento son cosas que se conversan ya, son directivas ya de la misma Colegio de Arquitectos ante todos los delegados, ¿no? Tenemos el mismo criterio, todos, ¿no? Hacemos respetar la decreto supremo 029, hacemos respetar las ordenanzas de la provincial. En este caso, la 2361, que es la ordenanza que tenemos ahorita como BIS, ¿no? No hay otra. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta con respecto a lo que es los parámetros, la ficha registral? Ya. Arquitecto, yo sí tengo una pregunta. A ver, dime, Nadine. Para que me quede claro este tema de la vigencia del parámetro. O sea, Ujú. entiendo de que este parámetro no por decir así, vence o deja de ser válido al momento de hacer una cabida, pero si quiero iniciar un trámite para licencia de construcción con un parámetro que ha vencido hace más de 36 meses, ¿puedo hacerlo o tendría que solicitar uno nuevo? A ver, mira, esa es esta forma, ¿no? Uno arranca siempre, casi en todos los casos, haciendo un anteproyecto en consulta. No creo que nadie se arriesgue a hacer una inversión inmobiliaria de frente a licencia de obra, ¿no? Primero hace un anteproyecto en consulta. Este, si yo presenté mi anteproyecto en consulta, ¿no? Con la vigencia de mi parámetro, con las normas de ese parámetro, ¿no? Y me aprobaron mi anteproyecto, ¿correcto? Mi anteproyecto tiene vinculancia igual 36 meses, o sea, mi anteproyecto. Bajo esos criterios de diseño que están en el plano de ubicación, porque en el plano de ubicación se ponen los criterios, los parámetros, bajo esos criterios, mi anteproyecto va a valer 36 meses para realizar mi proyecto de licencia de obra, ¿correcto? O sea, tiene la vinculancia. O sea, está amarrado, pues. El anteproyecto está amarrado con el parámetro, ya está incluido ahí, y la licencia está amarrado con el anteproyecto. Ya por más que el parámetro haya vencido en ese momento, o sea, claro, a ver, presenté mi anteproyecto y a los 2 meses me aprobaron mi anteproyecto y a los 2 meses ya está vencido mi parámetro, ¿no? Ya no importa, ya el anteproyecto ya tiene todo absorbido, todos los parámetros de ese parámetro vencido. Y Ujú. como mi anteproyecto ya tiene vinculancia, tiene un 36 meses de vida, en ese lapso yo presento mi licencia y como tiene vinculancia, sigue pues todo lo que está aprobado ahí se va a hacer en el proyecto de licencia. ¿Correcto? Sí, listo, Así. entendí Ujú. mejor. Ujú. Ya, Gracias. ya, ya. Ahora, a ver, ¿qué, qué contiene el tema de los parámetros? ¿Ya? A ver, ¿me da un minutito, por favor? Ya, a ver. ¿Qué contiene el tema de los parámetros? ¿No? Hay un punto importante que uno debe tener, porque muchos de los proyectos que se están haciendo ahora son proyectos de interés social, ¿ya? Entonces, el área de tratamiento normativo, que es el ATN, no tiene que analizarlo y ver si su parámetro, qué tipo, ¿no? de área de tratamiento normativo tiene, ¿no? Tenemos el 1, el 2, el 3.
y el 4, ¿ya? Eh, Normalmente, para los distritos que no están tan consolidados, es área de tratamiento normativo 2, ¿ya? Y para los distritos que están consolidados, vamos a llamar, a ver, gran parte de Surco, este, San Isidro, Miraflores, ¿ya? San Borja. Esos distritos tienen área de tratamiento 3, que son distritos que están consolidados. Vamos. Cambio, a ver, estamos hablando de San Miguel, Magdalena, parte de Magdalena, no todo, parte de Magdalena, Jesús María, Lince, Breña, esa área de tratamiento 2, ¿ya? Entonces, eh, en esos distritos, claramente, en el 2 se puede hacer EBIS, porque así lo dice la ordenanza 2021, que también lo vamos a analizar, ¿ya? Entonces, ese punto hay que tenerlo bastante claro. Ahora, en algunos parámetros van a tener como nombre área de tratamiento normativo, otros van a tener área de estructuración, otros van a tener otro tipo, pero son ya, digamos, cambios que han hecho porque ellos tienen su, su propio plan urbano que han aprobado en Lima y han sectorizado digamos, su distrito con otro tipo de estructuración, pues, ¿no? Pero todo sigue teniendo un área de tratamiento normativo, eso no cambia, ¿ya? Sino que dentro de ese tratamiento normativo han sectorizado y han dado otros nombres, nada más. No se confunde, todo distrito tiene área de tratamiento normativo, todos. Que no lo pongan y le pongan otro es porque ellos han aprobado, ¿no? Mi área de tratamiento normativo 3 tiene sectores tal, sector tal, sector tal, ¿no? Y eso está escrito en su parámetro. Van a ver en el caso de parámetros de San Borja o de Miraflores, San Isidro, ¿ya? Pero su área de tratamiento normativo no pierde, sigue siendo 3. Ya. Luego van a encontrar el tema de la zonificación. Obviamente todo parámetro va a tener zonificación, ¿ya? Alineamiento de fachada, de ahí pueden sacar ciertos, ¿no? El tema de los anchos de la calle, uso de suelo, permisible y compatible, coeficientes que en algunos casos tienen, en otros casos, no en todos, o sea, casi en Lima no van a encontrar seguramente en el Callao, o tal vez en provincia, van a encontrar coeficientes, ¿ya? Va a haber porcentaje mínimo de área libre, altura de edificación expresada en metros. Eso también quiero que por favor lo tengan claro, porque en gran parte del curso vamos a analizar bien el tema de la altura. ¿Por qué? Porque el parámetro o sea, el parámetro que te da la altura, casi siempre te lo da en pisos, no te la da en metros, ¿ya? Entonces hay que hacer una especie de transformación para llegar en metros. Entonces es ahí donde, digamos, mi parámetro puede decir 7 y yo puedo sacar 8 pisos. O mi parámetro puede decir 9 y yo puedo sacar 11. ¿Me entienden? O sea, no es que yo quiera, lo que estoy haciendo es simplemente esos 9 o esos 11 los estoy, digamos, están calzados en los metros que me permite la altura. O sea, yo tengo que saber cuántos metros va a tener mi edificio. Y en esos metros yo puedo meter 8, puedo meter lo que me dé, ¿no? Lo que pueda, lo que me da la altura, digamos, constructiva, ¿no? O sea, yo no voy a hacer un departamento, pues, digamos, de piso a piso de 210, ¿no? O sea, no es cierto. Ustedes saben que mínimo de piso a fondo de losa, lo mínimo que dice la norma para vivienda es 230, ¿no? Pero normalmente es de 240, 20 de losa, o sea, de piso a piso mínimo
tendrías pues 2,65, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esa altura que ya tienes de piso a piso, tú puedes meter la cantidad de pisos que entre en esos metros lineales. Por eso, gran parte del curso varias partes vamos a ver la transformación, ¿no? De pisos a metros. Y lo que va a valer son los metros. Ya en esos metros yo puedo meter, como les digo, la mayor cantidad de pisos que pueda meter en esa cantidad de metros. Ya no va a valer lo que dicen pisos, pues ya transformé a metros. Y bueno, eso vamos a ver en algunos ejercicios. Eh, Luego está el área del lote normativo, que eso casi siempre hay que revisarlo. Densidad, sí, muchos parámetros dan densidad, ¿ya? Pero también dan área mínima de vivienda. Hay dos. Algunos dan densidad, otros dan área mínima de vivienda, y otros dan los dos. O sea, le dan los dos datos, ¿ya? Si digamos yo comparo densidad con área mínima de vivienda, por esos dos caminos yo voy a llegar a tenerla, o sea, voy a poder calcular mi cantidad de habitantes. ¿Me entienden? O sea, si yo aplico densidad, yo puedo saber cuántos habitantes puedo tener en un terreno, porque es habitantes por hectárea. Pero por área mínima de vivienda también, o sea, yo meto el área mínima de vivienda que puede entrar en ese edificio y voy a poder tener la cantidad de habitantes. Cuando tengo estos dos datos en un parámetro, yo puedo escoger el que me conviene, ¿ya? Puedo escoger cualquiera de los dos, ¿ya? Casi siempre te conviene el área mínima de vivienda, para los casos que tengas. Y eso, por ejemplo, me pasó en Magdalena. Hice un edificio, ¿no? Por colindancia, saqué mayor altura, y me observaron mi densidad, porque me estaba pasando la densidad que decía su parámetro. Ok. Entonces comencé pues a revisar todo su ordenanza que regula pues su parámetro, ¿no? Y en una parte de uno de los artículos hablaba de la mínima de vivienda. No lo transcribieron en el parámetro, pero eso no quiere decir que no sea válido, porque es parte de su ordenanza. No pueden colocar todos los artículos en el parámetro. Colocaron lo que ellos, digamos, les pareció, ¿no? Más lógico, ¿no? De la densidad. Entonces yo argumenté de que acá teníamos dos datos. Yo voy a escoger el área mínima de vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una carta vinculante donde decía, pues cuando tienes estos dos casos, puedes optar por cualquiera de los dos. Las dos son válidas. Y me aprobaron el proyecto, pues porque está dentro de la normativa, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, también saber este tema. Esos puntos también son a veces cruciales. Ahí también te van a poner exigencias de estacionamientos, ¿ya? Estacionamientos sí te lo va a regular el parámetro y te va a regular el distrito, ¿no? También en el parámetro hay que ver si tiene calificación cultural, ¿no? O no. Si tiene una calificación de bien cultural, va a ser más complicado, ¿no? Pero no imposible. Obviamente, cuando ya tiene calificación bien cultural, también los terrenos no son que son tan elevados, ¿no? Porque ya saben que están regulados a una altura menor, tienen regulaciones de fachada, plomo, etcétera. Entonces, hay que seguir nomás las normas que están reguladas para estos bienes culturales. Y bueno, lo último que sería la fecha de emisión, ¿no? Sabemos que de ahí, desde que emiten, tenemos 36 meses de vigencia de este parámetro, ¿no? No se arriesguen a hacer una cabida con un parámetro que va a vencer a cada 30 días, ¿no? Casi imposible, ¿no? Que haga una cabida, que compre el terreno y que luego presente, ¿no? La propuesta y que la aprueben en un mes, casi imposible, ¿no? Debería por lo menos tener un rango de 3 meses, ¿no? Para que, digamos, si es que de verdad le favorece,
puedan tener el manejo de poder llegar a presentar un anteproyecto, ¿no? Entonces sí, sí tienen que ver ese rango de la fecha de emisión, ¿ya? Ya, aquí les voy a presentar algunos parámetros, ¿ya? Este, por ejemplo, es un parámetro de San Borja, ¿ya? Entonces aquí está, San Borja tiene su catastro, o sea, está mucho más regulado, ¿no? Entonces, acá tenemos el área de lote, inclusive te ponen el frente del lote, miren, ¿ya? No te dan los linderos completos, pero por lo menos te dan el frente. Y ese frente debe estar seguramente eh, cotejado, ¿no? Con su ficha, ¿no? Acá hay una zonificación que es RDB, ¿ya? Y ahí que habla, mire, acá, como ven, no es un ATN, o sea, acá no dice ATN, dice área de estructuración. Y eso no quiere decir que San Borja no tiene ATN, tiene ATN, ¿ya? A ver, y que coincide con este 3, ¿ya? Y además tiene una área diferenciada que es C, ¿ya? O sea, todo el distrito es área de estructuración 3, tiene una área de estructuración 3 y tiene un área diferenciada C. Cada una de estas cositas te regulan área mínima de vivienda. Por ejemplo, acá tienes el área mínima de vivienda es 90, ¿no? Su uso compatible, bueno, tiene residencia, lote normativo, se considera el lote resultante de la habilitación urbana, ¿no? Área libre del 35%, altura, 4 pisos, retiro 3, alineamiento de fachada 10 del eje de la vía, estacionamiento 1 por cada unidad de vivienda. Y luego con letras chiquitas, ustedes pueden ver todas las normativas que uno tiene que saber para hacer el diseño, ¿no? ¿Ya? Para hacer el diseño o el planteamiento preliminar, ¿ya? Y luego hay otras notas, ¿ya? ¿Está bien? Mayormente hay ordenanzas que están regulando azoteas, visuales, hay ordenanzas que ven el tema sostenible, ¿ya? Pero aquí seguramente está la principal, que es la que regula el parámetro, que es la más extensa, ¿no? ¿Ya? Y esa es la que uno debe, digamos, leer, ¿no? ¿Ya? Em, Acá, como les indiqué, la altura dice en pisos, o sea, 4 pisos. Según el reglamento, todo parámetro debe indicar que la altura debe ser en metros, ¿correcto? La mayoría de municipalidades no lo ponen en metros. Algunas que he visto por ahí ya lo están poniendo en metros, pero no todas siempre lo van a encontrar en pisos. Entonces, como tienes en pisos, tú tienes que transformarlo en metros. Por ejemplo, acá te dicen 4 pisos. ¿Cómo lo transformo? El reglamento dice que para vivienda, para una zonificación, o sea, residencial, tienes que dar la altura máxima 3 metros para vivienda. Entonces multiplicas 3 por 4, ¿no? 12. Pero como hay un desnivel de 1.5 que tú puedes generar hasta para que sea, digamos, un piso, un primer nivel, entonces a eso le sumas 1.5, o sea, 13.5. Esa es la altura que debes tener, 13.5. Si en 13.5 tú puedes meter 5 pisos, no hay problema. La cosa que no te pases del 13.5, ¿ya? Y es así como vamos a comenzar a analizar cualquier parámetro que ustedes van a tener, ¿ya? Si es, por ejemplo, una zonificación comercial, o sea, CZ, ¿no? Este, comercio zonal, ¿no? Comercio metropolitano, la altura
que nos da reglamento son de 4 metros, por ser comercio. Entonces, ahí multiplicarás pues 4 por 4, más 1.5. Entonces ahí puedes hacer 17.5. Si, por ejemplo, este parámetro sea CZ, pues, esa es la altura en metros que vas a poder hacer tu parámetro. Esa es la única diferencia que debes saber. O sea, todo lo demás te va a servir, ojo. O sea, todo lo demás tienes que cumplir, con la altura, disculpa, con el porcentaje, con retiros, todo. Pero la altura siempre tienes que tenerla en metros. Eso va a ser una gran diferencia porque algunos que no saben van a hacer su altura, como dice el parámetro, 4 pisos, ¿no? Pero si tú lo haces en metros, puede ser que te salga 5, sin pasarte la cantidad de metros, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿O hay alguien que no logra entender esta parte de, de la altura en metros? ¿Ya? Entonces, eso ahí hay que ya ir, digamos, acostumbrarnos a cualquier parámetro, eh, tener este número de pisos en metros. Después ya con mi diseño veo si puedo sacar 5 pisos, ¿no? O puedo quedarme en 4, ¿no? Va a depender de la propuesta. Este es un parámetro de Lima, ¿ya? Acá está el código catastral, ¿no? El área de tratamiento, acá sí dice área de tratamiento normativo, no sé si pueden leer, ¿no? Área de tratamiento normativo. Ahí dice tratamiento normativo 2, Cercado de Lima. Entonces, en este caso, que es 2, es una zona que no está consolidada, ¿no? Y por lo cual se puede hacer bis, ¿no? Según la ordenanza 23 eso, ¿ya? Y luego tenemos acá el tema de la zonificación, ¿no? CM, ¿ya? Si yo quiero respetar este parámetro, ¿no? O sea, no hacer con la ordenanza 23.1, sino respetando este parámetro, y yo tengo el comercio metropolitano, ¿no? Y sé que mi altura, ¿no? Mi altura que figura acá me da una cantidad en pisos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá la altura seguramente no dice en pisos, pero está regido seguramente por el 1.5 ancho de la vía. Entonces aquí ya tú calculas por ancho de vía, ¿no? Por eso está regulado. No está en pisos, pero si por ejemplo en este parámetro, no sé, pues te ponen 7 pisos, ¿no? Entonces tú tendrías que multiplicar 7, ¿no? Por 4 más 1.5. Esa sería tu altura en metros. Pero como acá ya te están dando, seguramente por la ubicación del terreno que está en la Avenida Arenales, te van a dar el 1.5, ¿no? Y no te lo van a dar. Ah, inclusive acá te dicen 20 pisos. Ah, mira, ¿ve? Si te dicen 20 pisos, haces la transformación. O sea, puede ser más alto todavía. O sea, tú puedes sacar acá 23 pisos, sin problema, ¿no? Hasta más, ¿ah? ¿Ya? Entonces, por la transformación, por acá te están dando en pisos. Entonces tienes que transformar en metros. Como es una zonificación CM, ¿no? ¿Ya? Podías tú cambiar. ¿Ya? Este es otro parámetro que es de la victoria. Aquí también dice área de tratamiento normativo 2. Es un área que obviamente no está consolidada, ¿no? Una zonificación CB, ¿ya? Y una altura, ¿no? De 5, ¿no? Entonces aquí
De la misma forma, tendrías que hacer eh, la transformación. ¿Ya? Inclusive, si dice frente con ancho mayor a 25 metros, te da 7. Si cumple con ese requisito, puedes tener más altura. O sea, transformarlo 7 por 4, ¿no? 28 más 1.5, 29.5. O sea, tú puedes hacer 29.5 metros lineales en este terreno. Y eso te puede dar más altura que 7 pisos, ¿no? ¿Correcto? 29, sacarás 11 pisos, 12, ¿no? Como mínimo. O 11, ¿no? Lo demás sí tienes que respetarlo, ¿no? O respetas este parámetro o haces, ojo, o haces bis, ¿no? Y eso ya vamos, ahorita les voy a explicar también eso. Bueno, y acá tienes todo el tema, pues, del área libre, ¿no? Los estacionamientos, los retiros. Este es un certificado de parámetros de em, San Isidro, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, está mucho más detallado el tema de los linderos. Aquí te ponen ya todo, miren. El área, el frente, las medidas en cada calle y la zonificación. ¿Ya? Y aparecen otros datos, ¿no? Como ámbito C, subsector C3D, ¿no? Pero estamos hablando de que San Isidro es un ATN3, o sea, se sabe, ¿ya? Pero este ámbito, ¿no? Regula estos datos. O sea, si uno va a su ordenanza, tú revisas este ámbito y te dan todo esto. Para este ámbito tienes esto, ¿no? Para un ámbito A, por ejemplo, tienes otros datos, ¿no? Y van cambiando. Su ring, que es el que rige, es y es bien amplio, ¿no? Pero ya el parámetro, digamos, como que ya te lo da resumido, como para que tú cumplas más con lo que está acá. ¿Ya? Muy improbable que se equivoque. Ya, si quieres ser más curioso, vas al ring y ves, oye, verificas, ¿no? Verificas si los datos que están acá son los correctos. Muy pocas veces se equivoca. Y si se equivoca, ojalá que sea para mejoría de tu proyecto, no al revés. Pero si se equivocan y ellos se dan cuenta que se han equivocado, tú no puedes beneficiarte de eso. Porque un error de ellos no te da derecho a ti. O sea, tú no puedes sobrepasar los parámetros que existen, pues, ¿no? Es un error administrativo en todo caso. Tú te puedes quejar, decir, me han hecho perder plata, acá en tu parámetro decía pues 8 pisos y ahora me dices que 7, pero porque te has equivocado. Puedes argumentar todo lo que tú quieras, pero ese error no te da derecho a ti para hacer más altura. Tú puedes hasta demandarlos, pues, ya, ¿no? Porque te han hecho un parámetro mal hecho. Puedes demandarlos. Ya verás. Pero no puedes hacer más altura. Es lo que me pasó a mí en Surquillo. No, La Victoria, disculpe. En La Victoria. Se equivocaron. De todo, digamos, el tiempo que yo vengo haciendo cabidas y proyectos, una vez nomás se han equivocado. Y fue un grave error de ellos, de la municipalidad. Se equivocaron. Hice todo, o sea, mi cabida, mi proyecto, todo lo hice tal cual como decía el parámetro, ¿no? Lo presento y me ponen que es de lo que yo estaba proponiendo una altura, 3 pisos menos. ¿Por qué? Que la altura está. Pero acá dice, fui a la municipalidad, no, no sé, hay un error en el parámetro. Fui con un abogado, y así, sí, pues. Y luego lo conversé con varios abogados y me dijeron, al final llegaron a la conclusión que un error no te da derecho a ti a hacer más altura de lo que permite un parámetro, ¿no? O sea, el parámetro
real, ¿no? O sea, el parámetro en realidad es un documento, como te digo, transcribe la norma. O sea, la norma está ahí, no ha cambiado, ¿no? Sino el parámetro está mal hecho. Entonces, ese error no te da derecho a ti a pasar por encima de lo que ya está establecido como ordenanza municipal, como aprobación de un plan urbano, no te da derecho a hacer más alturas que lo que está ahí en ese plan. Y bueno, eso no, me ha pasado, como digo una vez, no creo que les pase, bueno, ojalá que no, pero en todo caso, si es que tú lo haces y, por ejemplo, el cliente no te va a echar la culpa a ti, pues, ¿no? O sea, a decir, ¿sabes qué? Hay un error, bueno, esto no pasa muy seguido, no es así, y ya es un tema que lo va a tener que asumir, pues, el cliente, ¿no? Va a tener que decir, bueno, pues tengo que hacer menos piso, ya lo compré el terreno, etcétera, y verá la forma de cómo digamos, que este negocio le sea rentable, ¿no? Si no es rentable, pues voy a vender el terreno, pues, ¿no? Al precio que, un poco más de lo que compró, pero más ahí no puede hacer. Entonces, esto, como le digo, pasa muy poco, pero mm, si le pasa, ya le digo, ese error no te da derecho a ti a que tú puedas hacer más altura. Ya. Esta es la segunda parte de esto. Aquí, por ejemplo, tenemos dos datos, miren. Acá, como ven en este parámetro, dice densidad, en esta zona, densidad. ¿Ya? Y esta es la segunda hoja. ¿Y qué hay acá? Hay área mínima de vivienda. ¿Ya? Área mínima de vivienda. Encima hay porcentajes todavía. Entonces tenemos dos datos para llegar a la cantidad de habitantes. Tenemos densidad y tenemos área mínima de vivienda. ¿Cuál es el camino para calcular acá tu proyecto? El que más te resulte a ti favorable. Si por este camino de área mínima de vivienda te resulta rentable, hazlo por ahí, si no, por el otro, ¿no? Igual, lo más práctico por experiencia es hacer esto, ¿ya? Que es lo más factible, ¿no? Y luego acá las notas hay que leerlas también, ¿no? Porque hay un montón de cositas que sirven para lo que es la propuesta arquitectónica. Ya. Luego, también es muy conocido y seguramente ustedes lo han visto, el tema de las ordenanzas sostenibles, ¿no? Que dan ciertas bonificaciones de altura. En Miraflores había una ordenanza, ¿no? La 530, luego cambió para la 539, hasta la 618, la 652. Ya están derogadas. La 652 deroga todas las demás. Entonces, ya no hay en Miraflores ordenanza sostenible. O sea, uno se regula o hace los proyectos con respecto a lo que indica su parámetro, ¿ya? Tampoco puede hacer bis en Miraflores. O sea, hace lo que dice su parámetro. En Surco, ¿no? Había una ordenanza sostenible, pero la 672 lo derogó, ya no hay, ¿ya? En San Borja sí hay, ¿ya? Tienen que leer bien, porque San Borja da algunos pisos adicionales, dependiendo si está frente a un parque, frente a una avenida, te da, y bueno, obviamente tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Básicamente son de certificaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sí lo tiene San Borja, también lo tiene Surquillo, ¿ya? Surquillo es mucho más flexible en ese tipo de, digamos, de ordenanza sostenible que San Borja. San Borja es un poco más exigente, pero sí sirve, pues sacar un piso más en San Borja es bueno, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué te da esas ordenanzas? Te da, pues, un piso adicional, a veces dos, menor área de departamento, menor cantidad de estacionamientos, ¿no? Que es importante para cualquier cabida, ¿no? Normalmente en los distritos que son, por ejemplo, San Borja, piden dos estacionamientos por vivienda, entonces a veces te piden uno y es bastante bueno para la cabida. Y además también el área mínima de departamento, también importante porque
Es un distrito que es caro, ¿no? Y cuando tienes menor cantidad, menor área, pues puedes vender un buen precio, ¿no? El departamento. O sea, puede ser competitivo, ¿ya? Y hay, bueno, varias certificaciones, ¿no? Va a depender de a la cual apuntas. Puede ser un BREEAM, puede ser un AGE, ¿no? Ya. A ver. Un poco para recordar, si alguno ya debe saber, o algunos que ya han hecho proyectos Mi Vivienda y han visto el cambio que ha habido en estos últimos años del diseño de proyectos de interés social en Lima y en general en todo el Perú, ¿ya? Hubo eh, hasta el 2020, ¿no? Unas ordenanzas que lo decretó el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda dio decretos supremos para regular el tema de la vivienda de interés social. O sea, daba este, ciertos requisitos para que cumpla, ¿no? Un proyecto o sea, para que pueda ser vivienda de interés social en todo el Perú. No era, no era solamente en Lima, sino en todo, ¿no? Entonces, eh, y se hizo mucha vivienda de interés social bajo las normas BIS de Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y después lo último que hizo es el Decreto Supremo 006 de 2023. Ya fue un poquito más complicado, no era tan rentable como hacer como la 002 de 2020, Decreto Supremo, ¿ya? Al final fue derogado todo y además la sentencia de 2023 también indicó, ¿no? Que las competencias del ministerio no eran para regular, eh, digamos, parámetros urbanísticos. El Ministerio de Vivienda regula reglamentación. O sea, cuando todos tenemos el Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? O deberíamos tener, los que no tienen deberían tener el RNE. El RNE es un decreto supremo, es ley. ¿Quién lo regula? ¿Quién lo hace? El Ministerio de Vivienda. Pero ahí no regula, digamos, parámetros urbanísticos, ¿no? Regulan normas de diseño, ¿ya? Da ciertos cálculos o formas que uno debe interpretar ciertas cosas, ¿no? En área libre, techada, retiros, qué cosa puedes poner, ¿no? No es que te dice cuánto tienes que tener, ¿no? ¿Ya? Pero ahí regula básicamente aspectos de diseño, de seguridad, ¿no? Aspectos, digamos, que competen al diseño de las partes de un edificio, ¿no? Estamos hablando de escaleras, áreas comunes, ductos, ¿no? Cálculo cálculo de estacionamientos, no cantidad de estacionamientos. Hay que tener claro eso. O sea, eh, en el parámetro te dicen la cantidad, pero no te dicen cómo tienes que diseñar el estacionamiento. O sea, el tamaño, la forma, el área de maniobra, el radio de giro, o sea, eso no te lo da el parámetro, eso te lo da el reglamento. La forma, cómo diseñar ese estacionamiento, te lo da el reglamento. La cantidad te lo da el parámetro. O cuánto debe tener cada cantidad de viviendas, ¿no? Dos cada vivienda, una cada vivienda, etcétera. Eso te lo da la municipalidad dentro de sus parámetros, ¿ya? Entonces la sentencia dice que los municipios, ¿no? Tienen la competencia exclusiva sobre la zonificación, el planeamiento urbano y el tema de el área máxima la altura máxima de las edificaciones. Eso te lo da pues que son datos de planeamiento urbano, pues de planificación, ¿no? El Ministerio de Vivienda es el ente rector, ¿no? Que es el competente para normar, diseñar y ejecutar las políticas nacionales de vivienda de interés social. Políticas, o sea, regular los bonos, regular cuánto cuesta, no es para regular el parámetro de cómo hacer una vivienda de interés social, ¿ya? Inclusive te regula la definición de tamaño mínimo
también de los departamentos. Eso también te lo regula el reglamento. El área mínima de departamento, del tamaño del departamento, te lo regula el reglamento. O sea, 40 metros cuadrados, que es lo mínimo que puede hacer ahora uno, eso lo regula. Si el reglamento dice 30, pues tendrá que cumplirse con 30, pero ahorita dice 40, ¿ya? Entonces, pero no te regula si es que el tema de si se hace o no se hace bis, ¿no? O se regula el tema de las alturas, eso no. ¿Ya qué norma tenemos para regular bis? La única norma que tenemos para regular bis, ahorita en este momento, ¿no? Es la ordenanza 2361, ¿no? Del 2021. ¿Quién lo ha, quién lo ha escrito, quién lo ha aprobado? La Municipalidad Provincial de Lima. Y rige para todos los distritos de Lima Metropolitana. De Lima Metropolitana, ojo. Estos no se van a ir a Arequipa, no, esa solamente es Lima Metropolitana. Entonces, ahorita todos los proyectos de interés social que se están haciendo en este momento, o sea, está regido bajo la 2361. O los que se van a hacer, ¿ya? Pero solamente se puede hacer en áreas de tratamiento que no sean tres. O sea, lo puedo hacer en uno, en dos, en cuatro. Pero en tres no puedo hacer. ¿Ya? ¿Y cuáles son las tres? Pues obviamente San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja. Ahí no puedo hacer vice. Pero en los demás sí. ¿Ya? Por eso es importante saber qué área de tratamiento normativo tenemos, ¿no? Porque sé que eso me define si puedo hacer bis o no puedo hacer bis. Entonces, ahí, bajo esta ordenanza 23.1, que es la única que hay, ¿no? Es la que nos rige, pues, bis. Yo todas las cabillas que hago, todos los que me piden, ordenanza 23.1. Y le digo, ¿puedes hacer o no puedes hacer? Lo primero, porque a veces me vienen, no sé, pues ya a los clientes también se les tiene que instruir, ¿no? Es decir, no me pidas que Miraflores pueda hacer bis, pues. Me dicen, no, pero hay un edificio que se ha hecho. Ah, claro, se ha hecho. Pero se ha hecho con la ordenanza seguramente la de arriba, ¿no? Cuando todavía estaba vigente. O sea, la 02 de 2020. Que todavía, cuando uno, por ejemplo, podía haber sacado ese parámetro, en esa fecha todavía tenía unos 3 años de vigencia ese parámetro. O sea, podía inclusive haberlo hecho hasta el 2023, ¿no? 20, 21, hasta el 22, disculpe. Podía haberlo hecho hasta el 2022 y podía haberlo construido y vendido. Entonces ves el edificio de tantos pisos, ¿no? Cuando ahí se permitía menos, ¿no? Entonces lo han hecho con la ordenanza de BIS del Ministerio de Vivienda, no con la 2361. Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Ahorita no va a poder hacerlo con lo que son los decretos supremos, que ya expiraron ya, ¿no? Estamos en el 2027, no vamos a 26, no vamos a poder utilizar esas ordenanzas porque ya están totalmente derogadas en tiempo. Solamente nos rige la 2361. Ya. Ya, hasta aquí el tema de las ordenanzas, ¿no? Está claro, ¿no? Ujú. Profesor, Sí, dime, Arquitecto, dígame. Te escucho. yo tenía una consulta respecto a los parámetros. Dime, Renzo. Eh, Solo para que me quede totalmente claro, o sea, si tú sacas tu parámetro que tiene, tu ficha de parámetros, ¿no? Que tiene de validez 36 meses, pese a que no has presentado ante el proyecto en consulta aprobado y igual vence, digamos, te lo derogan la norma, igual tiene validez por los 36 meses hasta que vence tu parámetro, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Todo lo que está en tu parámetro, vale. Ok, gracias. Así es. Ujú. Ya.
Profesor, Bien, eh, respecto a la conversión de pisos a metros. O sea, sí entendí la lógica de conversión, pero lo que no tengo claro es cómo se sustenta que para la altura de vivienda consideramos el índice de 3 metros y para comercio 4 metros. O sea, ¿dónde podemos sustentar esos que datos, tenemos sí, esa consideración de la altura, sí. ¿no? Claro, eso está en el reglamento, en la 010, el reglamento de las edificaciones 010, en uno de los primeros artículos, ¿ya? Yo también, cuando vamos a llegar a ese punto, porque vamos a tocar todo, lo voy a mencionar en el artículo donde está, porque, eh, digamos, es importante saber cómo nace, ¿no? No es que de pronto a mí se me ocurre decir un número, no. Todo está basado en el tema normativo, ¿no? Entonces, sí está en el reglamento, por lo cual es válido, ¿no? ¿Ya? Y Ok, eso sí profesor. lo vamos a tocar, no te preocupes, está normado. ¿Ya? Ya, entonces miren, nosotros necesitamos para este curso, ¿no? Eh, analizar un terreno que tiene un parámetro, ¿ya? Entonces, como les dije, vamos a formar, eh, somos 12, ¿no? Eh, 3 grupos, ¿ya? Y si, digamos, algunos ya tienen parámetros, o sea, tienen algún terreno para analizar, sería bueno que me informe, ¿no? Creo que tenemos ya un grupo, lo voy a coordinar con Rodrigo, de tal forma de que, digamos, según los parámetros que ustedes tengan y también su ficha registral, puedo organizar en base a esos parámetros los grupos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya ustedes coordinamos en estos días, ¿no? Porque la siguiente clase es el jueves, vamos a poder organizarlo ya para la siguiente para la siguiente clase. Porque ahí ya cada grupo va a comenzar a revisar según lo que yo les voy digamos, a decir qué es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Para la cabida, ¿ya? ¿Ok? Listo, ya van a ser las 10, así que nos vemos en la próxima clase. Y como les digo, en el WhatsApp, por favor, me envían los que tengan, si tienen algún parámetro y ficha registral, lo anexan y yo ya organizo los grupos. ¿Correcto? Sí, arquitecto, correcto. Ya. Muy bien, nos vemos. Buenas noches. Cuídense. Buenas Hasta luego, noches. profe. Buenas noches, gracias.